par de tragos a saber qué va. No sé. Bueno, miren, vamos a irnos a la pausa. Yo creo que es necesario. Es necesario. ¿Sabes qué, José? Sí, es necesario. ¿Sabes quién paga todo esto? El pueblo salvadoreño. Por eso digo, estos son temas. Sí, pero te digo algo que te va a sorprender. Se amparó en una norma, en una disposición legal. Es que es legal. Es el andamiaje. Sí, lo que pasa es que aquí tenemos una legalidad tramposa. Le voy a tocar el vicario castrense. Vaya, toquemos tema. El vicario castrense se retira del ejercicio de haber sido vicario castrense y le dan $90,000 de indemnización. En un estado laico. Bueno, pero si estaba permitido. En un estado laico. Y le queda una pensión de $3,000 mensuales. En un estado laico. En un estado laico. Y él muy cristianamente los acepta. Claro, entonces. Con cristiana humildad. Entonces, pues. Espérate, Aldo ha planteado algo que va a ver que esta lo evalúe. Ajá, la nueva. Muchas decisiones de la Junta Directiva, mejor dicho, de la Asamblea Legislativa, están soportadas en acuerdos de juntas directivas, que muchas veces no están autorizados de manera legal. Para mí un acuerdo de junta directiva no puede ir en contra de la ley. Ejemplo, ¿quién facultaba a la Asamblea Legislativa para hacer donaciones? ¿Está dentro de sus facultades y atribuciones? No. ¿Por qué? Porque hay un principio de legalidad que tienen que respetar estos y cualquiera que ostenten la calidad de funcionario. Lo que pasa es que lo hacían vía presupuesto general de la nación. Bueno, miren, vamos a ir a la pausa. Hacían esas donaciones. Sí, pero para incorporar eso al presupuesto es por un acuerdo de junta directiva. Era por una negociación en la Comisión de Hacienda. Era por un acuerdo en la Comisión de Hacienda, Julio. Pero el acuerdo era de la junta directiva. Bueno, y le daban dinero a las fundaciones de las esposas de los presidentes de la Asamblea. Le daban a todo el mundo. Me tengo que ir a la pausa. ONG. Sí, le daban a todo el mundo. Pero aquí hay una cosa que es importante. Si lo planteamos de esta forma, comisión de instalación preparatoria y eso es mumuja. El tema es qué van a hacer con estos grandes problemas que tiene la Asamblea. Que se bajen el salario, entonces, lo más importante. Vamos a profundizar en eso cuando regresamos, porque yo creo que al final a la gente, si quedan 5, 7 en la junta directiva. No, ¿qué crees que a la gente le interesa la comisión de protocolo? ¿Quién va a ir de frac? No, hombre. No, claro, por eso digo, vamos a profundizar en los temas que verdaderamente le interesan a la gente. Ese tema del abuso en las contrataciones discrecionales que han tenido los diputados, eso sí es un tema que le interesa a la gente. Y van a estar observantes, ¿qué van a hacer con esos 1,400 empleados que tiene además la Asamblea Legislativa? Porque ayer dijo aquí don Jorge Villacorta, todavía cuando yo me fui de la Asamblea, 600 eran los empleados. ¿Y desde cuándo se fue don Jorge de Cabadil? Como 3, 4 pedidos tiene. De plantearla al contrario. Bueno, estamos de regreso. Miren, aquí es una gran mandracada, ¿verdad? De repente hasta magos son los diputados, ¿verdad? No digo los que van a entrar porque no han tomado decisiones, digo los que se fueron. Fíjense que Napoleón Mejía nos está viendo ya en el Facebook Live. Sí, ya estamos en Facebook Live, lo que están preguntando, y dice, los contratos se celebran para cualquier periodo de tiempo, no se ajusta a un año fiscal. Un contrato se da por terminado por incumplimiento de funciones y por acuerdo de las partes. Lo otro es que no pueden enmarcarse en el reglamento jurídico que los anteriores hicieron a su medida. Ahora lo que se ha votado es para cambiar esa legislación perversa, ajustada a las medidas e intereses de grupos. Lo último es grupúsculos. Vaya. Es correcto, pero mientras esté vigente, esa es la ley. Pero es que no sabemos, es que el problema es que no tenemos información. Vaya, pero aquí vamos al tema. ¿Qué tal si estos zánganos en los últimos meses se encargaron de modificar contratos para tirarlos hasta el último de diciembre? ¿Vos tenés esa información? Yo no la tengo. No, tienes razón, nadie la tiene. Podría haber, perfectamente, fui a firmar papel. Pero ese sería fraude. Como sea, pero está el contrato. Y yo tengo información que estuvieron llamando un montón de gente de los que contratan los partidos a firmar documentos. ¿Y qué documentos lo estuvieron llamando a firmar? Vaya, pero doctor, aquí vamos a hacer dos cosas que para que la gente entienda. Vaya. El tipo de empleado que tiene la Asamblea Legislativa, el empleado administrativo, el que tiene años de estar ahí, y el que contrata el diputado a discrecionalidad, que es bautizado como plaza política, así. Regularmente el que anda trabajando en su campaña lo premian y le dan su plaza y va a trabajar ahí. Esas son dos diferencias. Ahora, el tema de la discrecionalidad de darle $12,000
a un diputado de la llanura y $30,000 a un diputado de la Junta Directiva para contratar ese personal de manera discrecional. Lo manda, fíjese bien, el jefe de fracción lo manda para la Junta Directiva, el presidente de la Junta Directiva firma el aval para que esos contratos sean aceptados en la unidad de recursos humanos y en la unidad financiera, y ahí se le da vida a ese contrato. Pero quien contrata en realidad es el diputado, porque dice, este es mi personal. Es la asamblea, es la institución la que contrata. Si el señor diputado quiere contratar 50, que lo haga de su bolsillo y haga un contrato personal entre ellos. Pero uno puede decir que para que la discreción de él contrate. ¿Quién firma? El presidente en representación de la Asamblea Legislativa. Exacto. Ese es un subterfugio que utilizaron y ojalá esto deroguen o dejen sin efecto un acuerdo que pretenden legitimar todas estas actuaciones. Nomás levantas la alfombra un poquito, te das cuenta de chanchullo más chanchullo más chanchullo. Te digo que son todos institucionales, no estoy bromeando. Sí, es que todos son institucionales. Mira, lo que pasa es que a los que les dan este presupuesto que vos decís, 10 gastos administrativos para que un diputado decida quiénes va a contratar con otros $12,000, normalmente los pasan por contrato. Y los otros, a los que le llaman de la normalidad, del administrativo, por ley de salario. Pero no nos confundamos. Hay un montón que en el pasado estuvieron por contrato de partidos que y llegaron por medio de los diputados y ahora son institucionales y trabajan, fíjate, llegan a hacer pero entraron de esa manera. Claro. Ese fue el caminito. Claro. Es más, yo te puedo mencionar incluso nombres que están desde hace muchos años por ley de salarios y se dedican a la institución. Bueno, hay diputados constituyentes. El vástago del antiguo presidente Ciro Cruz Jr. Por ejemplo, él es institucional. Bueno, mejorame eso. Mira, si lo más simpático hay diputados aquí, constituyentes. Vos decís Cirito, chiquito. Sí, Cirito. Mira, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es tu chero. El presidente de la Corte Suprema de Justicia actual llegó por el PCN a la Asamblea Legislativa. Allí se volvió institucional, llegó a ser el gerente y después lo pasaron de presidente de la Corte Suprema. El doctor Pineda. El justo. Él llegó también por contrato. Y después por el PCN lo llevó. Por propiedad, porque este servidor, junto con el doctor Pineda, fundamos lo que era el departamento legal allá por los años 89 en la Asamblea, donde se estipuló que las opiniones legales eran institucionales. Servíamos los 84 diputados, no a 2 o 3, y se crearon el jurídico de la Comisión de Medio Ambiente, el jurídico. Eso era. Dentro de la comisión, dentro de la unidad legal. Así se estableció. Creo que Ricardo Alvarenga era el presidente en ese momento. Que es lo correcto. Que así debería funcionar. Ahora, si el diputado tiene un compromiso político, que lo pague de su dinero, pues lo que no se vale es que vos me digas, no, es que esos 12,000 es a discreción. Ahora, hay algo que los panelistas... Dame chancecito, le doy la palabra y te doy la palabra. Vale. Él llega por el PCN, el PCN lo pone, su mamá era la secretaria general de Chalchuapa y lo ponen ahí. Hace muchísimos años, por supuesto, un hombre competente. Pero cuando llegamos a estas alturas, hoy, que es lo que nos importa realmente, vos ves secretarios generales de los partidos políticos con Plaza Fantasma ahí. No se vale, es el colmo de la vergüenza, ¿ya? Es el colmo de la decadencia de la clase política salvadoreña. Lo que pasa es que ahora ya quedó al desnudo cómo ha operado y cómo ha funcionado la partidocracia utilizando el aparato estatal, en este caso estamos hablando de la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que quiere la gente, que se desmonte. Ahora, para hacer clientelismo. Y para eso sí tiene la legitimidad para hacerlo. Para hacer clientelismo. Pero no solo eso. No solo eso. Ahora estamos hablando de la Asamblea Legislativa. El frente en el Ejecutivo copó todas las instituciones que pudo, con un montón de gente cuya máxima virtud y calidad y credencial era ser simpatizante o ser miembro del partido. Y eso lo está haciendo Nuevas Ideas ahora también. Ese es el problema. Y en el pasado Arena hizo exactamente lo mismo. Lo mismo. Entonces hubo un momento en que lo hacían en el legislativo, lo hacían en el ejecutivo, en el legislativo. Hoy tenés salario, tenés ministros ad honorem que ganan $8,000. No, vale. Ahora viene la pregunta,
Lo han hecho en el Ejecutivo, en el Legislativo, ahora viene la pregunta, ¿y en el Judicial? También. Ya sabemos que en el Judicial... El Judicial es peor, hombre. Ya sabemos que en el Judicial hay ordenanzas que ganan $1,000 o $1,500. Hay $3,000 ganan ordenanzas. Hay una cuestión que hay que decirlo. Espérame, Que los lo que Aldo está contertulios... planteando un poquitito, te voy a decir. Lo que la población espera es que no sea la misma película, pero con actores diferentes. Hay Eso es una lo que no cosa, se hay debe una hacer. cosa que los contertulios no han dicho. Que sigue el maíz a peso. Y hay que decirlo, creo Exacto. yo, en honor a la Porque verdad. usted está diciendo de que para eso, Contertulios, ¿eh? para Creo eso que es que no, tienen la correcto. Si legitimidad. nadie niega lo que hacían actuado Pero todos hay los una- partidos políticos. vámonos al origen, ¿no? Que como antropólogos Ajá, nosotros, dale. ustedes han dicho Dale. los efectos, pero vamos a las causas. ¿Por qué es eso? Porque aquí cuesta al salvadoreño conseguir un trabajo. Entonces al salvadoreño común y corriente le cuesta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pegarse de un político, pegarle propaganda, Para hablar bien para de él, componerse. tuitear, servirle, No, porque llevarle la el gente ha agua, creído- sobarle el la lomo. gente ha creído que- No. Esa es la cultura de la animalada que hemos tenido en este país. toda la vida. De la vivianada. Aquí al pueblo le Entonces, llaman cachería. sí. Pues No, hombre, sí. no, eso no puede ser, hombre. no. Julio Valdivieso, No si cuando el puede ser, semáforo bueno. esté en amarillo debemos de parar y Ay, aquí la sí, gente eso es malo. acelera. Pero ahora te voy a decir Para una cosa. espérate. pasárselo. Y vos, cuando vas a Estados Unidos, esa misma persona que se pasa el Buen semáforo punto. no actúa de Pero la misma ese es manera. otro país, No, no porque otro allá hay país. consecuencias. No, ese es el Aquí no punto. las hay. Como no hubo Y consecuencias. los entonces, políticos, madre. mira, y esto que no hemos ido al otro caso, y no ponen a las damas, pues, Antropólogo. no ponen a la suegra, pues, Mira, no ponen a la suegrita, que es la mamá de la dama, pues, mira, o sea, vamos. Vos sos, Eres la mamá de la esposa. vos sos antropólogo. Queremos resolver ese problema alto Pero- del clientelismo que tú decías en la sí. pausa. Entonces, generemos condiciones económicas Sí, que hagan que la gente no tenga que irle a lamer el lomo a un político Pero para que le mira, den un mira, trabajo. uno cree que estos políticos zánganos no son reflejo de la sociedad misma. Exactamente. O sea, es que mira, la democracia representativa en este país ha funcionado. O sea, yo les decía, por ejemplo, a mis alumnos estos años. También, ¿verdad? Aquí Yo- todos hemos sido Yo fui candidatos. candidato, Todos- pero nunca he sido ¿Y qué diputado. nos dicen cuando hemos sido candidatos? Todos hemos sido aquí candidatos. ¿Y qué te dicen cuando? Y no va a llevar nada a la comunidad. Es que tiene que ir a dar llaveros, tiene que dar gorras, tiene que dar comida, hay que dar un refrigerio. Láminas. Porque si no da Plástico. eso, van a decir que candidato más miserable. Entonces, Vaya, a ¿y la de dónde gente- salen esos gastos de la lámina? El equipo de fútbol, la corona de la reina, la banda de la candidata. Salen de esos gastos administrativos de la Asamblea Legislativa. Históricamente el pueblo Ahí me fue da la criado, palabra. educado. El pueblo, el cuerpo electoral, estoy hablando, el Ujú. pueblo electoral fue criado y educado para que entendiera que su voto tenía precio. Y entonces estos otros aprendieron a que pagando, comprando clientes políticos, Sí. podían ganar diputaciones. Entonces, yo les decía siempre a mis alumnos, todos los años, 20 años de dar clases en la universidad, es que este es el reino de los antivalores. Ese es el problema de nuestra sociedad. Y así es criado el niño y Sí. ese niño sigue reproduciendo antivalores. Aquí, por ejemplo, entras a un cargo público y cuando salís, seguís igual de acabado. Qué estúpido, Sí. qué tonto. No huevió. No se compuso. Ayer- O sea, es ser honesto. es Ayer me sinónimo. llamó la atención, doctor, que me dijo Jorge Villacorta que cuando él ganó su primer periodo como diputado, el suegro le dijo, hoy sí, le dijo Jorge, a componerte, le dijo. Sí. Le dijo el Ese es Los suegro. antivalores. ¿Eh? Viene, está haciendo cola el niño y la mamá y le dice al niño, vaya, mira, andame, tú cómo te metes ahí adelante. El niño se mete y llega la mamá, qué inteligente es mi hijo. O sea, cometer fraude Y sin lo ánimo de celebras. ser Y lo inteligente. celebras. Mucha gente me ha Entonces, dicho a mí. termino con esto. Entonces yo les digo, en ese momento que estaban todavía la partidocracia que va para afuera ahora, nosotros nos representan bien. Si estamos bien representados en la asamblea y no son reflejo de lo que somos la sociedad, pues mentirosos, fraudulentos, antivalores, pues eso es lo que están haciendo ahí en la asamblea, haciendo fraude, robando, haciendo truculencia. Ese es el problema y querer ir a la raíz es cultural. A ver. Fíjate que yo, sin descuidar esto, debo decirte que parte de esta problemática la traemos en los genes. Yo no celebro ninguna fiesta para representar, ya que hay un antropólogo, Sí. agradecer que nos vinieron a descubrir.
A nosotros no nos descubrieron, a nosotros nos conquistaron, que es diferente, ¿verdad? Que borraron. Nuestros indígenas eran sanos, nuestros indígenas no tenían ningún... Aquí el tema es que van a pasar 170 años hasta que se pase esa cultura que te acaban de describir. Aquí al robo le llamas cachería, ¿me entendés? Si agarré el simple tráfico que puso Marvin de este tema, complejos de ingleses, todos manejan a la izquierda. Aquí sacaron licencia y después aprendieron a manejar. ¿Y quién es esto? ¿Culpa solo del funcionario? No, para que haya un corrupto se necesita un corruptor. Para que alguien permita, alguien tiene que decir, hágase. Por ejemplo, vámonos hoy a las plazas de la Asamblea Legislativa. Ataquemos a los corruptos que tuvieron que hacer los diputados. Bueno, pero ¿y el que recibió el servicio que a sabiendas que estaba cobrando algo que no tenía derecho a hacerlo? No, tampoco tiene responsabilidad. Porque no, está bien que enfoquemos las baterías para los diputados, está bien. Y descarguémosle todo el peso de la ley. Pero tampoco el otro es la Madre Teresa de Calcuta, con todo respeto. Es correcto. El otro es cómplice. Pero le querés dar un tratamiento como que si fuera... Y veamos las otras plazas. Y veamos las otras plazas. Solo voy a poner el ejemplo de las plazas a las que debería de investigar la fiscalía, que son estas. Y era visto no, pero vean estas plazas. Resulta que yo tenía asignado 12,000, porque varía, Josué, ¿no? Sí, son de galería o si 12 la llanura. 12 para 15, los más pequeños, 30, para la llanura. Para junta directiva. Y 15, había de 15 también. Había uno jefe de fracción. 15, jefe de fracción. ¿Quién era él? Ahí está, jefe de fracción 15. Entonces, fíjense bien. Entonces resulta que yo, como era diputado, entonces yo necesitaba pensar en los próximos 3 años, la campaña. Entonces contrato a Ronald, le digo, Ronald, te voy a poner 5,000 pesos, a Julio otros 5,000 pesos y a Aldo otros 5,000 pesos. Entonces, pero ustedes van a agarrar ahí 2,000 cada uno, el resto, los otros $9,000 me los van a dar a mí. Porque yo tengo que ir armando la huaca para la campaña. Porque tengo que ir armando la huaca. Así como estaba haciendo el ministro de Seguridad. Entonces, venimos, ¿verdad? Y ese dinero, usted cobraba 5,000, pero a mí me daba la mitad. Ex ministro. Esos son los que tiene que topar la fiscalía para que digan, mire, si es cierto, yo cobraba 5,000, pero le tenía que dar 3,000 al diputado. Porque lo que necesitamos es quebrar esa cuestión de corrupción. Ahora, ¿cuál es el reto de esta nueva asamblea? Ustedes saben que lo hablamos en la pausa y lo voy a decir para compartirlo con la audiencia de YSKL. El diputado, su salario es $2,400. Ese es su salario. A ese salario se le aplica renta, seguro social y AFP. Pero le dan una compensación extra de $1,700 que es para que lo gaste en celular, gasolina y comunicaciones. Estos $1,700 se los partieron así para que no le caiga renta, AFP y Seguro Social a esto. Por no pagar impuestos sobre el excedente. Sí, hay que decirlo. Entonces, ¿qué es lo que debe de...? Sí, por eso. Aunque te parezca así, son miserables. O sea, si es la palabra. Sí, es el lo 25% son. Sí, sobre el resto lo son. Sí, lo son. Sí, son miserables, Julio. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer esta nueva Asamblea Legislativa? Fusionar el salario. Y que sea uno solo para que paguen 1,700, 1,700 y 2,400 quedaría un total de como 4,400 por ahí, me puedo equivocar. Aplicarle renta, seguro social y AFP a la el ejemplo que está poniendo Marvin. Con esto quiero cerrar porque eso quiero como la apreciación. Imagínate que si eso hubiese sido la misma visión en el Ejecutivo, no hubieras tenido estos problemas de sobresueldos. Le hubieran puesto a un ministro $10,000 por ley de salario. Pues ahí estaban los $10,000. Pero ¿qué hicieron? Le dan la plaza funcional que decía la ley de salario, 3,000, y por bajo la mesa le dan un complemento para llegar a los 10,000. Y no lo declare Hacienda. Contratos, unas figuras. Y no lo declare Hacienda, le decía. Y no lo declare Hacienda. Hay que quebrar ese tipo de eso que describe Marvin es el diputado más, entre comillas, un poco menos perverso, más honesto, que lo iba a usar para la campaña, lo que le quitaba, iba a usar para la campaña. Pero hay otro tipo de diputados que en el pasado lo que han hecho es más perverso. No solo voy a dejar la huaca para la campaña, sino también el que parte y comparte se lleva la mayor parte. O vendo mi voto. Un ingreso extra para mí, que ya sumado a lo que a mí me pagaban puede llegar a $7,000, $8,000. Eso
Pero había otro todavía que, entre comillas, más honesto, pero siempre dentro de este esquema de corrupción, que en el personal, no tenía 3, tenía 10 personas, 12 personas, estaba representado el territorio de donde él era diputado. Claro. Al secretario departamental, al secretario municipal, a la secretaria que atendía la sede, a la fulana que era que le ayudaba con la del, etcétera. Entonces decía, no, yo no me embolso ni un centavo. Mira. Y no se embolsa ni un centavo, pero toda esa estructura ahí estaba trabajando. Han desnudado, ¿verdad? Han desnudado, ¿verdad? Está bien que lo haga, no, claro. pero de su pisto, porque tiene que pagarle a la asamblea pero es lo que esa estructura. Sí, pero si ese pisto no ha salido de la bolsa de un funcionario. No, y es que ni siquiera debería ser del diputado, de los partidos, y no los partidos son los que están organizados en los distintos departamentos. No, si no, miren ustedes cómo se financian los partidos políticos, le descuentan al empleado que tienen en la asamblea político para que le inyecte dinero. Ahora, Ronald, mira, llegamos, sí, pero ¿cómo no, hombre? Es una obligación darle al partido del salario, hombre. No, el FMLN entiendo yo que les cobra un porcentaje, pero 30%. Arena no lo hace. Arena no lo haga el partido. Nuevas Ideas no lo hace. Es condicionado. Mira, papá, te vamos a dar trabajo. Pero tenés que darle. Tenés que mandar la orden irrevocable de descuento al planillero, al pagador, para que nos manden a nosotros. Forma de financiar. Forma de financiar los partidos. Pero la gente aceptaba porque era mejor dar un 30% que no tener trabajo. Pero mira, yo voy al tema. Vaya, ya los desnudamos, ya sabemos cómo son, ya sabemos la corrupción, ya sabemos la sinvergüenzada. ¿Se va a lograr quebrar eso? Es la gran pregunta. ¿Se va a lograr romper ese círculo vicioso? Es la gran pregunta. El beneficio de la duda, porque no han actuado, yo no puedo juzgar. Eso es lo que importa realmente hoy, ¿verdad? Porque si te darás cuenta de las cantidades que estamos hablando, de las cantidades que hablan aquí los amigos, ¿verdad? 4.400 pesos, ¿verdad? Los ministros de a 8.000 pesos, ¿verdad? Cuando la ley dice que son como 3.000 lo que deben de ganar, ¿verdad? Pero es el mismo fraude de Tony Saca, ¿verdad? Hoy yo te doy la plaza de honor para que no la cobres, pero te voy a dar una asesoría de 10.000 pesos. Lo mismo de los sobresueldos. Y en la asamblea, lo menos que hablamos es de 4.000, 12.000 pesos para que hagan sus propias contrataciones. Y después de eso vas con los viajes, con los viáticos y con todo el montón de prebendas. Y se lo estamos hablando a un pueblo que nos escucha, que gana $300. Esto es pornográfico, esto es obsceno. No puede seguir. Por eso el resultado del 28 de febrero. Sí, pero como estamos marcando la pauta de lo que debe hacer la nueva Asamblea Legislativa, porque lo que yo he dicho es cierto, miren, ellos dijeron que estos eran dipurratas, y es cierto, y ahí van para afuera. Pero si ellos no cambian todo eso, pasan a ser los super dipurratas la próxima semana. Mira, a mí me consta, porque no me lo han contado, que, por ejemplo, los actuales ministros del gabinete reciben un salario nominal y punto. O sea, que si son 4.000, que si son 5.000, que si son 6.000, sí, pero ese es su único ingreso. Y que si en el sector privado encuentra un trabajo que le pague más, pues vaya a ser el sector privado, pero aquí no van a ganar más de eso. Antes eran hipócritas, como la diputada esta Margarita Escobar. No, si mi salario aquí de la asamblea, 4.000 pesitos. Pues sí, pero de Capres le venían los sobresueldos que llegaban como a 10.000, 12.000 dólares. Esa es la diferencia de este gobierno con los anteriores, no es que... Pero es lo mismo, hombre. Mira, ¿y por qué no ganan lo que dice la ley? Que son 3.000 pesos, sino que le dan una asesoría de 8.000. Y el fraude es... ¿Qué es lo que van a hacer? No, yo lo hago ad honorem. No, hombre, ¿qué es lo que tienen que hacer los nuevos diputados? Bueno, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que dice, no, llegar mi madre Teresa Calcuta, el salario mínimo urbano, vamos a ganar aquí en adelante. Es cierto, a la política se llega a servir y no a servirse de ella, pero no se llega a robar. ¿Por qué digo yo que se deben mantener el salario que han tenido los diputados? Con la diferencia que ese va a ser el único ingreso que ahora van a tener. Pero que no puede ser más de $2.000, hombre, si estamos hablando con personas que ganan 150 pesos. El salario era el menor de los ingresos que tenían. Si los ingresos mayores venían de lo que les pagaban los financistas, los sobresueldos, los maletines, los negocios propios, lo que les daban especialmente para votaciones especiales. Y el último de los ingresos era el salario. Pero hay algo que ustedes dejan por fuera, y es la responsabilidad.
¿cuánta gente está detenida ahorita por su responsabilidad de haber firmado? Empezando por el presidente Saca. Espérame, decir, sin ser peyorativo. Y ayer capturaron al expresidente del banco hipotecario, su vicepresidente y el que era el gerente operativo, creo, ¿verdad? No, era el que avalaba, tiene una figura. El oficial de cumplimiento. Ese también. Pero mira, te voy a decir una cosa. Eso es lo que los funcionarios. De Funes. Y tú crees, y oí bien, y esto que sirva de ejemplo, y tú crees que ellos pensaron alguna vez que se los iban a jalar. Pensaron de que lo que estaban haciendo era incorrecto. No, porque tenían un teléfono que les dijeron, hágalo. Mira dónde están ahora. Lo mismo, los funcionarios al final terminan respondiendo por sus acciones. Hay que decirlo en esto. Mira, fíjate que he hablado con gente que está involucrada en este gran huevello de las dos presidencias de Saca y Funes. Y cuando yo les pregunto eso, que tú acabas de decir, es que les decía, fíjate, mire, es que esto nunca se va a investigar porque es tanto, es tanta gente la que está involucrada que jamás nadie se va a atrever a levantar esto. Sí, pero llegó un momento, llegó un momento, pero llegó un momento en que sí, sí se ha levantado y el le hemos esquema que Flores le enseñó a Saca, que Saca le enseñó a Funes y que continuó Sánchez Serén, funcionaba, es la compra de la gobernabilidad. Desnudemos al Ejecutivo, ya desnudamos al Legislativo, desnudemos. Compra de la gobernabilidad. Compra la gobernabilidad. Pero hay que darte. Sí, pero terminemos, antes de la gobernabilidad, pasar de una gobernabilidad comprada a una pactada. Es decir, yo entiendo esa figura, claro, la gobernabilidad comprada, pero debería de ser pactada y no política. Es buen punto, porque fíjate de que vaya, si se compraba gobernabilidad con los maletines negros, ¿sí? Y con sobresueldos y mandarles debajo, sí, vaya. Entonces, hoy... ¿Cuál control interorgánico? Ahí no hay control interorgánico. El maletín es el control. La Asamblea Legislativa es el órgano político por excelencia. Sí, es el arte de la negociación. Tiene que haber negociado todo. Lo que proyectos de nación. Vámonos, pues. Están diciendo. Mira, miren, aquí están. Va a ir por el almuerzo. Aquí mandan saludos para el licenciado Julio Valdivieso. Me están diciendo que si nos podemos ir hasta el mediodía. Si nos trae almuerzo Don Tim, nos vamos hasta el mediodía. No hay problema. Gallina asada con sopa. Vaya, mira, aquí hay una cosa que es una gran realidad, ¿verdad? Y es el tema de esa palabrita de gobernabilidad. ¿Cómo lograban gobernabilidad los presidentes Tony Saca, Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén, Francisco Flores? Porque pareciera ser que el esquema de la gobernabilidad, una cosa es gobernabilidad y la otra gobernanza, ¿va? Es el tema de cómo se venía haciendo ese trato debajo de la mesa con los diputados. Mira, fíjate que el gobierno de Flores era selectivo para comprar gobernabilidad. Y por esa razón es que el gobierno de Flores se caracterizó por un alto número de vetos que le hacía. El veto es una figura que te da más o menos la medida de cuánto están comprando a una asamblea. En este país así ha sido el threshold, ¿verdad? Ha sido como el parámetro. Pero hay un camanance bien grande que tiene el gobierno de Flores, y es que compró la gobernabilidad de la dolarización. En una mezcla entre dinero que le mandaba a los partidos que formaban el antiguo bloque de derecha, ya sabemos quiénes son, PDC, PCN y Arena, ese fue el primer bloque de la partidocracia en la posguerra. En una mezcla de eso y aquel diputado ebrio que se salvó el pellejo producto de la negociación de la dolarización, ¿verdad? Entonces pagó esa gobernabilidad, pagó esa decisión. Y otras más que no nos alcanzaría el programa. Pero Saca no. Saca encontró, porque a Saca le gustaba bastante el dinero, desde que él era Saca, desde que él, ¿ya? Por la gente que me ha contado su carrera y su trayectoria, y que después le quitó el partido a los mismos que para los que creían que trabajaba Saca. Saca ahí llegó exprofesamente a ver cómo se componía. Creó lo que dijo Ronald fuera del aire, ¿verdad? Un reglamento hecho a la medida de él, ¿verdad? Para que todo el esquema interno de Capres en el área financiera, ¿verdad? Trabajara para sus intereses. Y él encontró lo siguiente: ¿para qué me voy a andar yo jochando, como se dice popularmente, negociando con el FMLN, negociando con no sé quién, cuando yo puedo muy fácilmente sacar dinero de aquí y empezar a repartir y de esa manera tener comprado a todo el mundo? De hecho, Saca llegó a ser en su momento el hombre más poderoso de este país. Y no hablo de poder político. Controlaba el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El judicial a este sinver. ¿Y a dónde está? Sí, ¿dónde está? Pues, sí. Y convirtieron al judicial en un subsistema de los dos.
Agustín García Calderón, sinvergüenza de Agustín García Calderón, y no me voy a cansar de decirlo. 9 años de presidente de la Corte Suprema. Cuando Mauricio Funes era candidato, Saca lo criticó y empezaron una gresca entre los dos, tú te recordarás, ¿verdad? Porque decía, Saca renuncia a periodista en vez de andar, ¿verdad?, para meterse a la política. Pero cuando se da la transición, después que gana Funes, Saca se hicieron unos grandes amigos, porque Saca le dijo a Funes que también le gustaba el pisto, también le llevó la trayectoria de su vida, y tú habrás oído todas las historias que se cuentan de eso, de dónde viene y cómo estaba de emproblemado económicamente, y cómo los Cáceres cooptaron y llegaron a Capres, ¿verdad?, dueño de Puntual, por cierto. Entonces le dijo, papá, ¿querés gobernabilidad? Yo no las tenía con mi partido Arena como vos no las tenés con el FMLN. Entonces, como ni vos la tenés ni yo la tenía, te voy a dar un consejo. Comprar gobernabilidad, te voy a enseñar cómo se hace. Casualmente, la misma estructura financiera de Capres que tenía Saca pasó a Funes sin ninguna modificación. No despidió a nadie. Y no despidió a nadie. Igual que hoy. Es más, ahora, y si vos ves ahora con las investigaciones, más o menos coinciden las cantidades que los dos robaron en el mismo periodo de tiempo, ¿verdad? 300 y pico de millones de dólares. 351 y 300. O sea, coinciden más o menos las cantidades. Entonces, ese esquema es el que reprodujo Saca, Funes, que le enseñó Saca. Claro, el que parte comparte, y te voy a contar la anécdota cuando llega Tony a buscar a Funes a Capres, ¿verdad? Y Funes no lo quiere recibir porque está ocupado. Y le dice, mire, dígale al presidente que si quiere aterrizar con la pista sin luces o con la pista con luces, yo traigo las luces. Que pase adelante. Pues claro, las luces de la corruptada. Ahora bien, él explicó cómo era el sistema. Se da baños de pureza Sánchez Serén, y el gobierno Sánchez se dan baños de pureza, los del FMLN diciendo que el profesor era una gran cosa. Y el mismo ese esquema que venía desde Saca pasa al gobierno de Sánchez Serén, y duró 2 años el saqueo, hasta que Douglas Meléndez procesó a 2 contadores, que por cierto están ahorita presos, que eran los que se podían bien en la artimaña ahí. 2 años estuvieron saqueando en el gobierno de Sánchez Serén. Que no me venga a mí con cuentos chinos el FMLN a darse baños de pureza, y eso sí confesaron, porque ellos confesaron y contaron cómo era todo el esquema. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Cuál es el problema de la gresca entre legislativo y ejecutivo de este gobierno? Es que gente como Rodolfo Parker, no el único, pero gente como Rodolfo Parker, que vienen de un esquema a donde la política es componenda y dinero, acostumbrado a que le den bastante dinero para trabajar sus financistas, pero también del gobierno, y de repente se cierran los chorros. Bueno, y este presidente Bukele, ¿quién le ha dicho que así se hace política en El Salvador? Si en El Salvador la política no se hace así. Quiere leyes, queremos ver aquí en la mesa que no. Y entonces, y para esta ley que quiere el presidente que ha mandado el proyecto, ¿a dónde está verdad, la motivación principal? No hay. Como no, y no llevó el ejército, pues. Aquí es al revés. Fíjate qué interesante el esquema de Bukele. Llega con el ejército a presionar a la Asamblea Legislativa para que le aprueben un decreto. Sí, pero totalmente inaudito. Estoy hablando de ese esquema que viene desde los gobiernos. Sí, pero es que tampoco el otro es bueno. Ahí voy. Y doctor, el otro es condenable. La gran pregunta es, ¿y ese esquema que utilizó Flores, que heredó Saca, que le enseñó a Funes, traspasó a Funes y que terminó también ocupando Salvador Sánchez Serén, según lo plantea Aldo, se va a acabar ahorita con esta? No solo tiene 43, sino que tiene 56. Lo que planteaba era que el mecanismo para obtener los votos se hacía no por una negociación política entre partidos, sino que por un arreglo personal económico. Debemos de entender, ¿verdad?, que hoy eso va a acabar. Pues sí, porque tiene la correlación, o sea, tiene, dijéramos, el número. Eso no sé, habrá que ver cuál va a ser el comportamiento de los diputados, si solo van a aprobar, no van porque a... Porque el problema va a ser también de que solo le estén mandando las leyes del Ejecutivo y estos sean apretabotones, sí, porque eso tampoco es legal, ¿verdad? La ley se tiene que hacer en la Asamblea, discutir y negociar ahí. Ahora, la gobernabilidad comprada definitivamente, mira dónde tiene el país, ¿verdad? Aldo hizo una descripción excelente de todos, incluso calificó al presidente Saca como el hombre más poderoso de El Salvador en ese momento. ¿Y dónde está? Te pregunto.
¿Qué es lo que te quiero significar? Que tarde o temprano las cosas van a salir a la luz pública. ¿Tú crees racionalmente que todos los que tienen problemas con la justicia ahorita por algún momento pensaron que iban a estar sentados? ¿Tú creíste que iba a estar un fiscal condenado? Nadie. ¿Tú creíste que iba? Nadie. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que a la hora que truene y llueva van a responder lo que tomaron las decisiones por propio o porque te llamaron o porque te dijeron firme. Al final, ojo, sos vos el que respondes. Buen punto. La responsabilidad es personal. Sí, si al final de cuentas todos van a responder por lo que están haciendo. Tarde o temprano. Es como en la religión, la salvación es personal. Un saludo al sector 9 que nos está escuchando, ¿verdad? Me imagino. Buenos días. Tienen su radito ahí, Tienen su radito ahí. Oye, como le días, dicen don Tony. que todos los sábados lo recuerdan, ustedes ya tienen un radio ahí. ahí. Tenerla enfrente que verla venir. Hay una figura que yo le llamo la poderosa realidad, que es la que se termina imponiendo, por más paja que te quieras dar y por más. Quizás lo que no, quizás como corolario. Y fíjate que la poderosa realidad la crea el hombre, el ser humano, uno propio, porque la realidad en sí no existe. La realidad es lo que yo creo con mis actos. Esta realidad de Tony Saca la creó él al volverse corrupto, al comprar gobernabilidad con dinero del pueblo. O sea, su realidad la crea él, el hombre, ¿verdad? Parte de un proceso político y de evolución social, como se dio en todos los países occidentales que hemos adoptado alguna forma de Estado democrático y de democracia representativa, republicano. Son los problemas de la república, son los problemas de la democracia, porque la democracia está lejos de ser perfecta, ¿verdad? Pero es quizás la menos peor de todas, como dijo Churchill. Entonces, es una evolución. Muchos de los gobiernos europeos, de los que ahora usamos de referencia como los grandes adalides de la transparencia y la democracia, estaban casi iguales a nosotros a principios del siglo XX. Algunos peor. Eran focos de corrupción terrible, una clase política corrupta y, bueno, escandalosa. Entonces, claro, hubieron acontecimientos que les pasaron antes que a nosotros, que ahora los tienen como están. Parecíamos, para algunos, yo que me recuerdo cuando estaba en la universidad, que estos momentos no iba a llegar o lo veía uno de otra generación que no iba a ser la de nosotros, pero está llegando. ¿Qué acontecimientos sociales lo están catalizando? Eso es otra discusión, no nos alcanza la mañana, pero está llegando. O sea, una revolución y no solo política, sino social, es una psicosocial, una evolución psicosocial. Hace 7, 10 años, vos le preguntabas a un salvadoreño, mire, ¿y usted por qué no se mete a la política? No, hombre, la política es sucia, chuco, yo no me meto a eso, ahí son los ladrones y corruptos, pero mire, y eso no. Sí, pero siempre ha sido así que mejor no me meto ahí a robar ya. O sea, lo veía como el estado normal de cosas. Era el estado normal. Ahora le preguntan a la gente en la calle y ya no lo acepta. En la Roma antigua, ustedes que al igual que yo estudiaron derecho romano, había una tradición. Gratium Deus. Había una tradición, ¿verdad? Cuando llegaban los grandes conquistadores a Roma y hacían su desfile triunfal, ¿sabía? Entonces él iba en la carroza y le ponían a un esclavo atrás que le iba repitiendo en todo el desfile esta frase: toda gloria es pasajera. Sí. Toda gloria es pasajera. Toda gloria es pasajera. Y otros le decían, recordad que sos mortal. Sí, claro. Entonces, el poder absoluto corrompe absolutamente. Mucho poder, necesitas tener una gran estatura moral y de ser humano para darte cuenta que ese poder que tenés no es tuyo, sino que tú le perteneces a él. O sea que ese llamado se lo estás haciendo a Nuevas Ideas. Se lo estoy haciendo a todos los políticos. Pero es bonito decir. Porque el poder, fíjense, Ronald, el poder, usted lo ve hasta con el vigilante de un parqueo. Sí. ¿Verdad? El tipo que es el que encargado de decidir. Nomás le pones uniforme y ya te quieren mandar. Exacto, o sea, ¿verdad? Y te deja que te parquees, ya te parqueaste, te bajaste y te dice, ahí no se puede parquear. Es un problema psicológico. Entonces, exacto. Un problema psicológico. Exacto, un problema psicológico. 170 años faltan para que todavía los genes que todavía tenés se tiran. Aquí hay gente que está haciendo la línea. ADN, no, ¿cómo no? Lo traemos en el ADN.
La traemos, porque ellos en la concepción creen que eso es lo correcto, de ser vivo. Nosotros Eso es ser hacemos inteligente. una, fíjense que Vos vas nosotros haciendo hacemos fila una y separación. pasa un salvaje y se te va adelante. y se te mete. Nosotros hacemos Pero una eso no es separación correcto. No, para corregir los abogados. Nosotros en antropología hacemos una separación entre lo genético y lo biológico. Muchas de las conductas que ustedes, por ejemplo, orinarse en la calle, ¿no? Más que genético es biológico. Lo genético ya no puede ser. De la calle, Lo porque genético lo no vas a se puede hacer. cambiar. Hombre. Estaríamos condenados porque lo genético es el color de ojo, el color de pelo, pero lo biológico sí se puede reeducar. O sea, tú le puedes decir a alguien, le puedes enseñar a la gente que orinarse en la calle no es correcto. Mira, eso se puede cambiar. Claro, nos va a llevar una generación. 20 años o dos generaciones. Solo quiero decirte, Ronald, en cada programa que estamos hace alusión al tema de la educación. ¿Sí o no? Sí. Claro. A nosotros, ustedes son más jóvenes, pero a la generación de nosotros se nos enseñaban los principios y valores en el hogar. El primer principio que a mí me enseñaron ¿A fue el golpes temor o te a los Dios. enseñaban? De cualquiera de los dos, quizás a golpes. El problema es que a golpes ya no se puede. No, bueno, yo no sé si se podrá o no, pero gracias a esos golpes tenés médicos, tenés ingenieros y gente decente. Pero bueno, es una discusión posterior. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que denle una copia de la lepina aquí al abogado, por favor. De que la escuela sirve para enseñarte a multiplicar, a dividir a historia, pero el respeto a los costumbres está en el hogar. Tú hablas pero de ¿qué crianza. hogar hablas ahora? Tú hablas de crianza. ¿Ah? Sí, pero La ¿qué hogar hablas? crianza es en Con el un hogar, hogar disfuncional, la educación en la escuela. El niño termina viviendo con los abuelos. No, tú entrabas antes a una reunión y yo con solo ver la mirada de mi padre sabía que me estaba diciendo. ¿Quién es el culpable de la desintegración familiar? El sistema económico. Mira, bueno, es un poco el sistema económico es El el problema que responsable. tenemos se llama ¿Cómo educación no? y mientras no cambiemos el sistema educativo de este país seguiremos en esta discusión eterna. Hoy nosotros, mañana otros y pasado otros. mira, Si cambiamos la educación, cambiamos el futuro. decía John Locke que el que viene al mundo es una tabula rasa. Decía, de la Constitución gringa. es una tabula rasa, es una tabla rasa, decía John Locke. A donde no hay nada y está para ser tallada. El padre del psicologismo histórico, John Locke. ¿Y qué ocurre? Que lo que dice Julio tiene que ver con no tiene que ver propiamente con lo genético. ¿Qué es lo que traemos nosotros de fábrica, como se dice, ¿verdad? Nosotros de fábrica traemos nada más la vocación de ser de determinada manera emocionalmente hablando, los que van a ser más bravos, los que no, van hay a unos ser que traen más defectos alegres, de fábrica. los que van a hay ser, unos que vienen Sí. con defectos. pero esas son taras. Esas son taras. De ahí viene la palabra tarado, son taras. Lo que no existe es la personalidad. La personalidad se crea entre los 0 y los 7 años. Una misma persona que nace en El Salvador y es criada aquí, y esa persona fuera llevada a Suecia y es criada allá, su personalidad sería distinta, lo único igual sería el cuerpo. Y ahí es donde se crean los valores, ahí es donde se cimentan los valores y los antivalores. Valores morales, personales frente a la vida, pero valores cívicos. Preguntarle a un muchacho de estos que han salido del sistema, que han creado estos corruptos durante estos años destartalados, preguntarle por el significado de los símbolos patrios. ¿Qué entienden por patria? ¿Qué es para ellos la patria? No, hombre, no vayas lejos. Preguntarle a los millennials de ahora, a ver qué saben de patriotismo. Nada. Es la patria. Valores cívicos. Valores Anda a morales. preguntarle a los diputados Valores que van la cívicos. otra semana si saben qué es ser diputado. No lo saben. Yo me recuerdo, yo estudié en un colegio en el cual teníamos los luchos, no lo digo, en el García Flamenco fui formado. Claro. Y nosotros los días lunes teníamos el lunes cívico, donde había una forma de honrar los símbolos patrios. Es decir, había una identificación. Eso se te va formando en esto. Saludar, decir buenos días, buenas tardes a una persona mayor. Eso no tiene nada que ver con que seas pobre o seas rico. Saludar es urbanidad. ¿Ah? La norma de los usos, la urbanidad. Mira, pero en el caso de la historia, es que fíjense... Es que por lo chiquito empieza todo, no, Marvin. No, si vos no respetas respetas a tus padres, estoy de acuerdo en eso. ¿Cómo pretender respetar a los de afuera? Estoy de acuerdo en eso, pero cuando hablan ustedes de la historia y todo eso, recordemos que aquí se ha enseñado la historia falsamente.
se ha enseñado tergiversando. No, pero no tiene nada que ver con eso, Marvin. Estamos hablando del respeto y de los valores a nuestra patria. Para empezar, Mira qué orgullo tiene un seleccionado nacional por ponerse la camiseta de su selección. Andaba aquí, si no les pagan, no se la ponen. Bueno, y hoy piden que les paguen hasta por perder. ¿Quién llevó el fútbol? ¿Quién llevó el fútbol a esa situación? Mercantilismo es lo que tiene este país. No hay amor por la patria. El sistema económico. Ahora, solo quiero terminar con Decime esto. Este es un llamado. ¿Cuál es valor en cívico? Este es un llamado a la reflexión. Este es un llamado a la reflexión. Sí, claro. Hay que revisar la currícula. El hombre es producto del niño. Lo que dijo que la personalidad se forma de los 0 a los 7 años. Si tú formas vagos, si tú formas gente que no tiene los principios ni el respeto a Dios, ¿qué puedes esperar de un hombre? No, hombre, si somos el resultado de lo que Pero no olvide que en el sistema educativo nuestro, los que enseñan necesitan aprender, ¿verdad? Miren, minúsculo problema, ¿verdad? Minúsculo problema que no se va a resolver a corto plazo. Va a requerir de una transformación profunda de todo el andamiaje que tiene el sistema de nuestro país como tal. Mira, yo diría que a la mañana hay gente que cree que a partir del 1 de mayo las cosas se cambian. Yo diría que más que transformación, hay problemas estructurales. Más que transformación, se va a necesitar una transmutación. Gracias, Marvin. Gracias. Y saludos a la audiencia. Gracias, Aldo. Gracias a vos, Natán, y un abrazo a todos. Nos vemos próximo fin de semana. Gracias, doctor. Espero pueda el otro sábado. Gracias, Ronald. Josué, muchas gracias por la invitación y un abrazo fraternal para la audiencia. Seamos, sí, claro. Sí, verdad, es cierto, pero bueno, vamos a estar aquí. Para verla en televisión, no creo que nos han invitado. Va. Para verla de fuera. Bueno, pero vos no vas a ir, ¿verdad? ¿A dónde? A la toma de posesión de los diputados. Pues aquí ya veo que hay varias pantallas. Aquí la vamos a ver. Aquí la vamos a ver, correcto. Bueno, aquí nos vemos el próximo sábado. Gracias a todos y sobre todo al pueblo salvadoreño. Luego se nos quedaron algunos temas. Marisol, por ejemplo, Álvarez preguntaba en Twitter, quisiera saber si ya conocen de la destitución de Ludovino Escobar, del Instituto de Acceso a la Información Pública, Ley Mordaza, una de las secuelas del interior del país. ¿Qué opinan? Bueno, se nos quedó también el otro tema de esta polémica por lo del CENAR, que lo van a cerrar, varias cosas, pero es que como en realidad el tiempo apremia y hay tantas cosas que hablar. Fíjate que eso es bien interesante lo del CENAR, ¿verdad? Pero hay que aclararlo. La cultura. Hay que aclararlo. Vos dijiste el tema de la selección de orgullo. Lo que ha pasado, solo en lo del CENAR, lo que ha pasado en el CENAR es lo siguiente. Ahí habían 12 profesores que no son empleados del Ministerio de Cultura, sino que son empleados del Ministerio de Educación, que son del CONACYT. Entonces lo que ha hecho el Ministerio de Cultura es devolver esos 12 profesores al Ministerio de Educación y va a contratar ya personal que dependa del Ministerio de Cultura. Eso es lo porque yo sí le atemo a apostarle a los niños y a la nueva generación. ¿Sabes cuántos Maradona nosotros perdemos? Porque no es el ejemplo, pero cuántos Messi hemos desperdiciado por no haberle aportado a las canteras a esos niños. Todos lo que somos ahorita tenemos un origen en la familia. Si tú no fortaleces la familia, que es la base de la sociedad, este país no tiene salida. Próximo sábado, día 1 de mayo, día del trabajo y toma de posesión. Aquí vamos a estar. Gracias, cuídense, pórtense bien. Recuerden que de la abundancia